la sentencia, Melesio, hay una parte muy interesante que tiene que ver con el uso de conceptos, de qué se entiende. Y esto para las personas que están viendo este programa, ya lo dijo la Corte, puede ser, creo, de interés, porque a veces como que pensamos que sabemos o como que intuimos que sabemos. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿es lo mismo sexo que género? No, no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? El sexo atiende a las características, digamos, biológicas que no son dados por nacimiento, por cuestión de biología. Atiende más bien a los órganos sexuales de las personas para distinguir entre hombre y mujer. Y el género atiende más bien a las características que tanto social como culturalmente son dadas a las personas de acuerdo en parte a sus características físicas, a su forma de vestir, a sus modales, en fin, para distinguir entre si es masculino o femenino. Pero entonces la referencia radical es que el sexo atiende a diferencias biológicas y el género atiende a diferencias sociales o culturales. Y puede ser, por tanto, el género puede ser construido. Exactamente. O puede ser incluso cambiado. Exactamente, dependiendo de la forma de pensar, de la forma en cómo se sienta la persona. ¿Y qué pasa con el concepto de identidad de género? También está en la sentencia. Exactamente. ¿Y en qué consiste? Obviamente está relacionado con el concepto de género, pero la identidad de género atiende más bien a cómo se siente la persona, si se siente más bien femenina o masculina, o si se siente hombre o mujer. Es más bien una cuestión, diría yo, del sentimiento, de la forma de pensar, de la ideología que tiene la persona. Déjame preguntarte por otro concepto. ¿Qué pasa o cómo debemos entender o cómo la sentencia define, porque ahí está muy bien explicado, la expresión de género? ¿Qué significa? La expresión de género consiste en la proyección que tiene la persona hacia los demás. Ella decide cómo quiere verse ante los demás y en eso consiste la expresión de género. ¿Cómo me expreso ante los demás, como hombre o como mujer? A ver, y ahí te diría, ¿y eso está relacionado con algún derecho humano? Claro que sí, con el libre desarrollo de la personalidad, en específico con eso. En algún otro programa habíamos hablado de este tema. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho muy interesante. Y amplio. Y amplio, ¿verdad? Porque los precedentes de la Suprema Corte lo han aplicado a una serie de temas, pero no está en la Constitución, ¿cierto? Yo creo que sí, está inmerso en la Constitución, en el artículo 1, cuando establece la prohibición de discriminar por cuestiones de grupos, de pertenecer a un grupo étnico, de religión, de cuestión socioeconómica, de discapacidad, por cuestión de salud. También habla que está prohibida la discriminación por cuestión de sexo o de género. Y en particular establece que está prohibida cualquier clase de discriminación que afecte la dignidad humana. Correcto. Entonces, ahí en el concepto de dignidad humana, en el derecho a la dignidad humana, está inmerso el derecho al libre desarrollo de la personalidad.